Hola, estamos acá con Maite Lanata, que nos dio la oportunidad de esta entrevista, que está interpretando a Juan en la tele en 100 días para enamorarse en Telefe. Y te quería hacer algunas preguntas, Maite. Bueno, antes de las preguntas te quería agradecer porque lo que estás haciendo, o sea, desde lo actoral y tomar un papel así, interpretarlo, es impresionante el cambio cultural que estás ayudando a dar, lo mismo que Telefe y la productora Underground, pero en lo personal quería agradecerte. Gracias. Y bueno, quería saber qué desafíos tuviste y cómo fue componer el personaje de Juan. Bueno, más que nada, primero me basé bastante en la charla de CONAFDA, que fue muy interesante, y poder visualizar un poco la dinámica de cómo tratar ese personaje, más allá de las escenas que nos dan en puntual los autores. ¿Por qué lado ir? Si desde un principio se sentía un chico trans o en realidad al principio tiene esa duda y no sabe cómo definirse y después cómo derivar por ese lado. Estuvo muy interesante la charla en general para ver en qué dimensión estábamos, y también en un punto me sirvió mucho hablar con chicos trans, con Lautaro Jiménez, con otros chicos que hicimos una escena, cuando hicimos la escena donde está el grupo de chicos. Interesante ver las devoluciones, cómo entre ellos se daban consejos, y cómo la diversidad es mayor en el sentido de que los chicos trans no son un estereotipo cerrado, sino que cada uno también tiene su historia y tiene su forma de expresarlo y su forma de sentirlo. Y como uno intentar transitar eso que le está sucediendo en lo corporal, en la idea de ocultarse el pecho, por ese lado lo laburamos, y viendo documentales también, que fue muy interesante eso. ¿Te ayudó a deconstruirte a vos el personaje? En esto que vos me comentabas de los prejuicios, Sí. ¿Identificaste alguna deconstrucción de género, de estereotipo en tu persona? Sí, yo creo que sí. En el sentido de por ahí no, a la hora de hablar con Lautaro, por ejemplo, tener algunas trabas de algunas preguntas que por ahí no sabía si hacérselas, y después dije, ¿por qué tener estas trabas, no? Yo creo que, y es más, lo abierto que fue Lautaro para explicarnos todo, también fue muy interesante, porque uno por ahí tiene el prejuicio de preguntar, ay, esto le podré preguntar, esto no, y creo que eso un poco se va deconstruyendo. Igualmente yo fui a un colegio donde la ley de educación sexual se establecía, que no en todos los colegios sucede eso. Entonces la información que tuvimos con distintas charlas de distintas organizaciones que venían y hablaban un poco de la identidad de género, de la orientación sexual, de los cuidados sexuales también, ya tenía una información previa que muchos chicos de mi generación no las tienen. Por eso, en ese sentido, decir que mi generación está mucho más abierta, por un lado sí, considero, pero por otro lado hay muchos chicos que no tienen toda esa información, y ponerlo en una tira diaria donde tiene muchísima llegada, un personaje así es interesante, porque también los padres de chicos de mi generación visualizan eso, ven, y hasta por ahí se les esclarece un poco lo que le está sucediendo a su hijo, que por ahí no se lo puede transmitir. Y también te quería preguntar por la diversidad familiar que tiene Juan, porque Juan tiene una mamá y dos papás, y también cómo encaraste esas vinculaciones familiares, porque está atravesado por la diversidad familiar. ¿Eso cómo fue también en la construcción? En la construcción estuvo bueno un poco la relación que tenía con Diego, que es el padre biológico, pero que no lo conocía desde antes. Había alguna falta de identidad que no la podía completar, y al conocerlo, también es con él con el que se abre y puede expresar lo que realmente sentía, esa incomodidad en el colegio, esa necesidad de poder expresar lo que realmente siente, que no lo pudo expresar por ahí con su mamá o con su papá de la vida, digamos, pero sí con esta persona que era su papá biológico, pero que lo conocía hace poco. Cómo abrirse con él y poder expresar todo lo que sentía es interesante, y también es interesante el rol del padre, y cuando le dice papá a uno, cuando le dice papá al otro, que se lo toma con bastante naturalidad, Juan. Yo creo que muchos chicos se lo toman con naturalidad, esto de tener un padre que los crió y un padre biológico. Existen estas familias diversas, y no, por ahí hay muchos prejuicios a la hora de hablar de ellas.
¿Y cómo vivís las repercusiones que tiene este personaje? O se abre todo un paradigma que es impresionante y cómo la llegada que tuvo este personaje es muy loco, porque realmente ayuda mucho a muchos chicos, a muchas chicas, no solo con la identidad de género, también en las escenas de bullying o en las escenas de donde se notan que este personaje está apartado, y hay muchos chicos que se sienten apartados no solo por identidad de género, por otras cuestiones, porque en la adolescencia, los adolescentes por ahí somos como muy directos en algunas cosas, y se generan muchos grupitos de modas o grupitos donde uno se siente apartado, y cómo se expresó todo eso está interesante por dónde lo están derivando los textos y las escenas. Está bueno eso. ¿Y vos pensás que ahora en la TV de aire, con este impacto que tuvo 100 días para enamorarse, puntualmente este personaje, con la diversidad familiar, va a haber una nueva agenda en la ficción respecto a cómo mostrar la diversidad familiar, la diversidad? Yo espero que sí, creo que sí. En este momento particular también le hicieron entrevistas a Lautaro Jiménez en Telefe, o a Lautaro Villanueva, creo que se llama, que es otro chico que también estaba en la tira, y gracias a este personaje se pudieron abrir o sea, se abrió este campo y él pudo hacer esas notas porque antes no le daban esa oportunidad. También hay muchos chicos trans que me decían que estaría bueno que ellos sean los que en el futuro y ahora también, ¿no?, sean los que interpretan esos personajes, ¿no? Claro. Que justamente se dio esa oportunidad en la charla trans de Juan en las escenas. Se lucha por el cupo laboral trans, donde si hay chicos trans actores que tengan esa oportunidad de trabajar y de interpretar personajes. Y también me ha llegado información de que están pasando escenas de 100 días en colegios. Porque la información que están dando es muy clara, es muy concisa, es muy directa. La escena con Sandra Mianovich también fue muy directa, la información que dieron fue clara y no fue una información muy extensa para el día a día, donde uno ve la novela por ahí estaba comiendo, y esa información fue muy clara, ella lo ha pausado, estuvo muy interesante. Yo creo y espero que después del periodo de esta novela se siga con este clima, digamos, con estos nuevos paradigmas que se van abriendo, que por ahí hay veces que genera que se queda en el olvido, y yo espero que no, que se haya abierto, que estas puertas que se abren sigan abiertas, digamos, y no se cierren. Genial, este personaje sin lugar a dudas abre todas estas puertas, así que bueno, muchas gracias, te vuelvo a agradecer en nombre de todas las familias diversas, y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.